Es un honor estar aquí con estos distinguidos invitados para abordar un tema que pasa a ser clave no solamente para la Universidad de Chile, sino para el país, y que tiene que ver con el caso de las actas COSENA, un tema que para quienes somos periodistas tiene que ver con el acceso a la información, tiene que ver con la transparencia de una democracia, y desde la mirada de expertos en derechos humanos, de abogados, de personas que están justamente en este debate, puede tener también otras aristas. En ese sentido, queremos destacar este conversatorio, Caso Actas COSENA, encabezado por Claudio Nach, coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos, quien invitó a un conjunto de académicos, de intelectuales, de periodistas, para debatir un debate que es transmitido vía streaming y que tiene que ver justamente con, yo diría, densificar un poco el espacio público con otras miradas, con otros argumentos que nos hagan tomar conciencia de lo que significa no solo vivir este momento histórico que estamos viviendo en nuestro país, en materias políticas, en materia de derechos, en materia de reivindicaciones ciudadanas, sino sobre todo cómo el tema de la transparencia, del acceso a la información pasa a ser un tema crucial y relevante, hoy más relevante que nunca. Entonces, les agradezco a cada uno de ustedes su presencia aquí, como Universidad de Chile, y le agradezco a Claudio Nach, a quien lo dejo para que los presente y conduzca este conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Farid. Darles a nombre de la cátedra a todos la más cordial bienvenida. Les cuento muy brevemente, la cátedra inició sus funciones hace relativamente poco tiempo, en marzo del 2015, y el objetivo que nos planteamos con la creación de esta cátedra era dos cosas. Por una parte, generar ciertas coordinaciones internas en la universidad, atendido que hay un enorme trabajo que se está haciendo desde distintas facultades, distintos académicos, centros, institutos, que están investigando y trabajando en temas de derechos humanos, y queríamos generar ahí un diálogo. Pero también nos interesaba que la cátedra, como un espacio académico, pudiera generar también discusiones hacia los temas centrales hoy de discusión en el país. Y este conversatorio es parte entonces de este esfuerzo. Lo que queremos es generar una práctica al interior de la universidad de juntarnos a conversar temas relevantes en materia de derechos humanos, y nos pareció que precisamente este era un buen punto de partida. ¿Por qué? Porque unía dos temas que nos han preocupado durante este año de trabajo. Por una parte, el ejercicio de derechos, un ejercicio efectivo de derechos, en este caso el derecho de acceso a la información, y por otra parte el trabajo vinculado a la memoria, los archivos que contienen esa memoria tanto del país como de la universidad. Y por eso es que los invitamos a ustedes, y voy a presentarlos muy resumidamente. Sé que todos ustedes además tienen un currículum muy amplio, pero para estos efectos simplemente una línea. Está con nosotros Hugo Fruhling, director del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile; Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales; Pablo Contreras, académico de la Universidad Alberto Hurtado; Michel Figueroa, investigador de Chile Transparente; Asun Candina, académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile; Víctor Herrero, académico del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile; Francisca Skoknich, subdirectora del Centro de Investigación Periodística CIPER Chile; Gladys Camacho, académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile; Catalina Gaete, periodista y la culpable de que estemos hoy día aquí reunidos; y Felipe Agüero, académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile y miembro del comité académico de la cátedra.
La forma que vamos a tener de trabajo, Catalina va a explicar brevemente cuál es el tema que nos convoca, y luego vamos a generar un diálogo donde cada uno va a tener 5 minutos para, desde su ámbito de interés, comentar el aspecto que le parezca relevante de esta temática de documentos secretos y Fuerzas Armadas, y luego vamos a tener un diálogo ya más abierto donde también van a tener cada uno un tiempo para poder comentar o plantear lo que estimen pertinente. Y finalmente vamos a tener un cierre ahí también vinculado con posibilidades o recomendaciones que ustedes nos hacen para seguir tratando este tema hacia el futuro. Así que lo primero entonces, Catalina, es comenzar con el planteamiento del tema que nos convoca. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por venir a este espacio de discusión. Como comentaba el profesor Nach, la idea es poder entregar una contextualización de qué se trató esta solicitud de acceso a la información y dar más o menos las fechas y los conceptos claves que se trabajaron desde la solicitud. En primer lugar, el contexto en el que se hace esta solicitud es, en efecto, en el marco de una investigación periodística que se desarrollaba en Radio Universidad de Chile, un equipo de periodistas donde también estaba integrado el periodista y profesor Víctor Herrero, y justamente estábamos tratando de encontrar aquellos aspectos de la transición que siguen fuera de la agenda pública, que no han salido a la luz. ¿Por qué es importante explicar esto? Porque a pesar de que la ley de transparencia asegura el derecho de acceso y de recibir información para cualquier ciudadano, esta solicitud sí se hizo en el contexto de una investigación y por lo tanto da cuenta de la importancia que tiene esta ley para los periodistas cuando requieren acceder a información que no está disponible en fuentes abiertas. La solicitud se hizo por la plataforma virtual el 28 de septiembre de 2015, acceso a todas las actas de las sesiones del Consejo de Seguridad Nacional desarrolladas entre 1989 y 2012 y los documentos inmediatamente emanados de estos acuerdos o resoluciones en cada una de estas sesiones. El 10 de noviembre del 2015 el Estado Mayor Conjunto denegó el acceso a lo solicitado, indicando que la respuesta fue más bien hacia la forma de la solicitud, diciendo que el Estado Mayor Conjunto no es un órgano el COSENA no es un órgano que integre la administración pública y por lo tanto no está sujeto a la ley de transparencia. Y agregando además que además el conocimiento público de lo que se conversó en estas sesiones, que como sabrán, el COSENA, más que de tomar acuerdos, se trata de deliberación, de dar opiniones de los integrantes. Estas opiniones podrían causar una afectación cierta o probable a la seguridad nacional y al orden público por los temas que se trataron. El 11 de noviembre, al otro día inmediatamente, se interpuso un amparo ante el Consejo para la Transparencia, explicando en este espacio que uno le otorgan en la plataforma virtual para dar una pequeña observación que el COSENA sí es un órgano constituyente del funcionamiento del Estado, porque además recibe financiamiento público y es integrado además por funcionarios públicos, y que la información de lo discutido en estas sesiones además se trata de procesos acabados, o sea, como era hasta el año 90, no hay nada que hoy pudiera afectar la seguridad nacional. El Consejo para la Transparencia acogió este amparo, o lo comenzó a procesar, y como una medida para mejor resolver, decidió solicitar al mismo Estado Mayor Conjunto que le entregara determinada información respecto a las actas de estas sesiones, intentando indicar la fecha en que se realizaron y más o menos un resumen, una síntesis de los temas discutidos en estas sesiones. El Consejo para la Transparencia decide acoger parcialmente a fines de marzo de este año, ya que a partir de este análisis que hace de las actas determina que algunas efectivamente causan una afectación directa a la seguridad nacional y a la defensa,
ya que tiene información de movimiento de tropas, de, por ejemplo, el caso de Argentina, campos de hielo sur, que efectivamente hubo discusiones relacionadas a la defensa, mientras que otras se hablaron de temas de contingencia nacional, como la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, la elección de los senadores institucionales y otras materias relativas, por ejemplo, al informe Rettig. El fallo, que es bien extenso del Consejo para la Transparencia, asegura que en estas actas, donde no se habla de defensa nacional, ni de seguridad, ni de Fuerzas Armadas propiamente, hay un inminente interés público y que su publicación sería una forma de preservar la memoria histórica sobre acontecimientos relativos a graves violaciones a los derechos humanos. Es decir, el Consejo para la Transparencia reconoce una información necesaria y relevante para los procesos de reparación. A partir del fallo, los medios reaccionaron de forma inmediata. Esta es la primera noticia que aparece en la tercera, dando cuenta del hecho principalmente y consultando a Vivian Blanlot, que da cuenta de esta misma decisión. Posteriormente, bueno, yo fui contratada por el Ministerio de Defensa justo de forma muy apropiada, justo cuando salió este fallo, y en el momento en que aparece este fallo, los funcionarios del Ministerio de Defensa me solicitan recibir las actas y eliminarlas, a lo que por supuesto me negué y continuó. Mi teoría es que ellos pretendían evitar pasar a procesos judiciales. Justamente si yo recibía las actas y las eliminaba, ellos no tenían que acceder después a lo que hicieron posteriormente, que fue ir a Corte de Apelaciones. Lo más impresionante probablemente fue el Mercurio, que consulta ese mismo fin de semana a parlamentarios que rechazan y estiman imprudente revelar las actas del COSENA, según este titular, todos dando cuenta de lo imprudente que sería que esta información se conociera el día de hoy. Y además dedica una editorial diciendo justamente que al parecer el Consejo para la Transparencia estaría excediendo o tendría un excesivo celo de la transparencia sin considerar estos temas de alta sensibilidad. Finalmente, dado a que cualquier otro intento no prosperó para no llegar a esta situación, el Estado Mayor Conjunto recurrió al Consejo de Defensa del Estado, que presentó ante la Corte de Apelaciones un reclamo de ilegalidad contra el fallo del Consejo para la Transparencia. Y no va para atrás, ahí está. Hace muy poco, el 22 de junio, el Consejo para la Transparencia, en sus descargos y observaciones, donde pide el rechazo de este reclamo de ilegalidad, asegura que la pretensión del EMCO, del que el COSENA estaría sujeto a su sola autarquía en materia de transparencia, repugna nuestro régimen jurídico, constituyéndose como una pretensión de poner al COSENA al margen y por sobre el Estado de Derecho. Eso es la actualización que hay del caso. Muchas gracias, Catalina. Como ustedes ven, acá en el debate jurídico se plantearon dos cuestiones como centrales. Una, la competencia del Consejo de la Transparencia para pronunciarse en los términos que lo hizo, y el Consejo de Defensa del Estado ahí hace una defensa muy fuerte sobre que esto excedería las competencias del Consejo, y lo otro, cómo interpretar las facultades que el propio Consejo tiene de acuerdo a la ley, y particularmente en cómo interpretar la seguridad nacional como un límite a la ley. Ahora, lo que nos interesa obviamente es que también podamos abordar otras aristas más allá de las que están planteadas hoy día en tribunales, y por eso es que nos interesa mucho esta mirada plural que ustedes tienen, distintos puntos de vista para enfrentar este tema. Entonces, yo les pediría que comencemos con esta primera ronda de observaciones. Hugo, si te parece partir a ti. Ahí está. Ok, gracias, Claudio. Bueno, tres observaciones, diría yo, muy breves. La primera es que yo creo que la discusión y el caso demuestra que la exigencia respecto de la conducta de los órganos públicos es cada vez mayor. Y esto no tiene nada que ver con el reconocimiento de determinados derechos, sino que con respecto a esos derechos hoy día se espera
mucho más de los órganos públicos y de las autoridades públicas que en el pasado. Como ejemplo muy breve, el hecho de que se haya mantenido todo el procedimiento de la Comisión RETIC como un procedimiento absolutamente reservado, tanto en cuanto al procedimiento en sí mismo, por más de un año, como en cuanto a, los resultados palpables de las entrevistas, etcétera, hasta hoy día sería inimaginable, ¿no? Y no es porque haya cambiado el derecho a la información o la libertad de expresión en sí misma, sino que ese derecho hoy día tiene una definición que es mucho más exigente. Lo segundo es que, más allá de los dimes y diretes sobre si el comando es mero tenedor o no y puede o no disponer de las actas, yo creo que la argumentación gubernamental refleja un poco un sentido común respecto de el derecho a la información. Y ese sentido común es que hay ciertas instituciones que parecen estar en el ámbito de la reserva, con independencia de la información respecto de la cual se está discutiendo si puede o no ser entregada o difundida. Es decir, las instituciones de orde, más las de Fuerzas Armadas, parecen contar con una especie de presunción de que lo que hacen no debiera ser o no podría ser difundido. Porque aquí en los hechos la resolución del Consejo es básicamente dejar fuera todo aquello que tenga que ver con defensa, todo aquello que tenga que ver con seguridad nacional y entregar en cambio y acoger el amparo de manera parcial con respecto a lo otro. Lo último que diría que eso lleva a una situación un poco ridícula, porque toda la discusión posterior a la discusión del informe RETIC en el COSENA fue hecha pública. O sea, todo el mundo supo que Patricio Aylwin invitó a Carlos Ominami, que Carlos Ominami contó de su experiencia como hijo de un militar que había sido tomado prisionero y torturado. Basta leer los diarios de la época para saber que lo que hoy día se está negando, más detalles o menos detalles, ya era parte del conocimiento público. Muchas gracias. Sí, yo me voy a referir a tres aspectos. Uno tiene que ver con, a mi juicio, el caso abre una discusión sobre, en primer lugar, qué es la seguridad nacional. Yo creo que ahí hay un tema que es muy relevante y que tenemos que discutirlo democráticamente. Y el problema es que el concepto de seguridad nacional nace en la Guerra Fría y nace como principalmente una respuesta a la amenaza interna. Y lo que vemos reflejado hoy día en la Constitución del 80 es una Constitución que está impregnada del concepto de seguridad nacional, y cuando vamos a intentar definir ese concepto no está definido en la Constitución, y por lo tanto queda al arbitrio de ciertas instituciones definir lo que es seguridad nacional. Y de hecho ahí hay una pregunta de la guía que ustedes planteaban, es si debe revisarse el concepto de seguridad nacional. No, yo creo que no se debe revisar, se debe eliminar de la Constitución el concepto de seguridad nacional y reemplazarlo por un concepto que tiene que ver con la defensa, con otro tipo de problemática que no tiene que ver con este concepto que podríamos discutir más adelante, de dónde viene, etcétera, etcétera, y en donde las Fuerzas Armadas cumplen un rol clave. Entonces, en primer lugar, yo creo que esto apela a reflexionar sobre qué es la seguridad nacional. El segundo tema tiene que ver con el concepto democrático de la información, de la transparencia de la información, etcétera, y el tiempo histórico asociado a esta información. Yo creo que existe en Chile, en particular, como Hugo señalaba, ciertos ámbitos que socialmente e institucionalmente definimos que tienen que estar bajo reserva,
de hecho hay documentos reservados, hay documentos secretos con esa clasificación que la autoridad señala cuándo es reservada y cuándo es secreta. Y sin embargo no nos hemos planteado el tema de la desclasificación. Yo creo que tenemos que abrirnos, porque ahí hay un tiempo histórico. Es decir, ¿cuándo deja de ser algo atentatorio a la seguridad del Estado, a la seguridad? O sea, ¿todavía los documentos de la Guerra del Pacífico tienen que ser secretos? ¿O cuándo se produce ese momento? En las sociedades democráticas avanzadas yo creo que se abre una discusión sobre la desclasificación y los tiempos son 20, 30 años, 40 años, ya 50 años, una generación, yo creo que ya es casi demasiado. Y por lo tanto ahí hay un segundo elemento que debiésemos, a mi juicio, colocar en la agenda y que tiene que ver con la desclasificación. A mi juicio debiese haber un proceso de revisionismo histórico en donde lo que en un momento es objeto de preocupación de seguridad, en otro momento histórico deja de serlo. Y por lo tanto esa revisión debiese ser realizada y democráticamente. Y finalmente, ¿cuál es el mecanismo? ¿Quién es el encargado de definir lo que es la seguridad nacional o lo que vamos a definir el límite de lo secreto, no secreto, etcétera? ¿Es la autoridad que se autodesigna el ponerle el timbre o hay algún órgano, algún organismo? Yo creo que debe ser un organismo civil, el Consejo de la Transparencia, etcétera. Yo creo que institucionalmente hoy día el diálogo es la solicitud y el Estado Mayor conjunto. O sea, directamente las Fuerzas Armadas, no se pasa por un órgano civil que debiese tener la autoridad para definir qué es secreto o no. Y eso yo creo que a mi juicio es problemático, que sigamos pensando que son las Fuerzas Armadas las que debiesen definir lo que es secreto o no. Gracias. Muchas gracias, Claudio. El viento le da un toque dramático a la sesión espectacular. Pablo. Bueno, gracias por la invitación. Lo primero que quiero hacer es un disclosure en ánimo de la transparencia. Actualmente soy jefe de normativa y regulación del Consejo para la Transparencia, pero hoy he sido invitado en mi calidad de académico, así que las opiniones que daré no representan en nada al Consejo. Quiero referirme a 3 temas. El primero, a propósito de las preguntas que se establecía para entender, digamos, el régimen jurídico y quizás darle un contexto constitucional. ¿Cómo se entiende el derecho de acceso a la información pública actualmente en Chile y en el sistema interamericano? Se entiende como un derecho fundamental y por lo tanto tiene protección constitucional y también se protege por el sistema interamericano. Como derecho fundamental no es absoluto, tiene restricciones legítimas, entre ellas actualmente en la Constitución, pero también en el sistema interamericano, la seguridad nacional o el equivalente, si seguimos la tesis Fuentes de eliminar el concepto de seguridad nacional de Guerra Fría, podría ser defensa nacional. Y ese concepto es un bien jurídico colectivo de rango constitucional y tiene lógica. Y en ese sentido, mientras no hayan reglas legales que tasen cómo se articulan estos dos derechos, de hecho las reglas son bastante amplias en ese sentido, la excepción, generalmente hay procesos argumentativos de ponderación que tratan de equilibrar las pretensiones. Pero en general los mecanismos que se utilizan en países desarrollados es tratar de precisar al máximo legalmente estos alcances del derecho y de las restricciones. Con ese marco jurídico me parece interesante ver algunas de las cuestiones que pueden ser elementos para pensar a futuro. Creo que hay algo de eso más allá del caso. Por ejemplo, nuestra ley de transparencia no tiene una regla que sí tiene otra legislación iberoamericana que impiden alegar como reserva secreto en el caso en que están involucradas violaciones a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad. Estoy pensando en la legislación mexicana y en la legislación peruana.
Y me parece que ese tipo de reglas expresas permiten precisamente en sociedades de transición, de esquemas de justicia transicional, etcétera, lidiar con los horrores del pasado y la liberación de información. Y en esa línea quiero advertir sobre un proyecto de ley que ya pasó el primer trámite constitucional y que es sumamente interesante, un proyecto de ley, una moción de los diputados Tucapel Jiménez y Gabriel Boric, el boletín 9958-17, que lo que hace es eliminar una de las famosas leyes de amarre que se dicta el año 89, después de que la Junta pierde, digamos, el plebiscito, y donde se establecía, esto está consignado en el informe Rettig, se establecía la facultad de suprimir información por parte de las Fuerzas Armadas de manera autónoma. Y ahí vamos eliminando archivos históricos. Lo que hace este proyecto de ley es, por un lado, eliminar esa facultad y crear un registro, un archivo nuevo, que es paralelo al Archivo Nacional y que está situado en el marco de las instituciones de la defensa. Yo tengo mis comentarios, después podemos hablar un poquito más de eso, pero adicionalmente tiene una regla sumamente interesante, que es básicamente incorporar la prohibición de alegar la reserva o secreto en materia de delitos de lesa humanidad o violaciones en materia de violaciones a los derechos humanos, y que es básicamente la regla mexicana o peruana. Entonces creo que aquí hay una instancia que ya pasó el primer trámite legislativo, que recoge un poquito las preocupaciones de esto. Y entonces se genera efectivamente en línea de lo que la Corte Interamericana ha sostenido. Después del caso Claude Reyes, nosotros nos quedamos mucho en Claude Reyes, donde se asegura el derecho, pero hay un caso famosísimo y muy atingente en esta materia, que es el caso Gómez Lund, donde efectivamente se establece la conexión entre el derecho a acceso a la información pública y el derecho a la verdad en el marco de graves violaciones a los derechos humanos, y el Estado no puede excusarse en consideraciones de seguridad nacional para no brindar la información a las víctimas. Entonces ahí también hay argumentos, digamos, desde el punto de vista interamericano. Ese es el segundo tema. El tercer tema es que veo con preocupación el desarrollo que se está generando en distintos casos. Porque, claro, este es un caso que va a tener flashes, va a tener prensa, así como en su momento lo tuvo en otra causal de reserva o secreto, que era el interés nacional, y era el famoso caso honorario de los abogados de La Haya. Y que también ahí hay un criterio de la Corte Suprema muy, muy discutible. Pero hay casos que no tienen esta prensa y que a veces son muchísimo más peligrosos. Y estoy pensando en un caso de este año, que es el famoso caso de escoltas presidenciales, donde la Corte Suprema echa por tierra un criterio que se había construido en 7 años de ley de acceso a la información pública. La Constitución dice que la reserva solo procede cuando se afecta uno de los bienes jurídicos que establece el artículo 8, cuando se afecta. Y eso es importante porque fija un criterio para la ponderación, etc. Bueno, pues bien, en este fallo, el caso de escoltas presidenciales, lo que dice la Corte Suprema es que no hay que recurrir al requisito de la afectación, que básicamente el Consejo para la Transparencia ha inventado este requisito sin atender al texto constitucional y echa por tierra toda esa construcción jurisprudencial. Me parece que si ese fallo genera un precedente que se empieza a aplicar en otras causas, como por ejemplo esta podría ser, me parece que eso sería devastador para efectos de los pocos avances que ha tenido esto en la materia. Solo para cerrar, y esto también lo dejo en materia de debate, creo que efectivamente la supervisión por parte de la autoridad civil a la clasificación o desclasificación de la información que efectúan los cuerpos castrenses es una condición de subordinación de las Fuerzas Armadas al poder democráticamente electo, y por lo tanto es un elemento consustancial a un Estado democrático de derecho. Y en ese sentido creo que la gestión documental, que es como el tema más dejado de lado, hay cuestiones que hay que pensar. Por ejemplo, la RTA, la Red de Transparencia y Acceso a la Información, ha promovido un modelo de gestión documental que no ha sido implementado por Chile. Chile tiene una ley antiquísima
y por lo menos el Ejecutivo podría dictar un instructivo presidencial para empezar a avanzar en la gestión documental. Este tipo de patas de los problemas de archivo, acceso a la información, son centrales a la hora de operativizar estos temas. Entonces, creo que ahí también se puede instalar un enfoque de derechos humanos muy sensible, pero por una vía que no es necesariamente ni legal ni litigiosa, pero uno puede empezar a subir los estándares. Y en ese sentido creo que la supervisión de la autoridad civil es central. Eso. Muchas gracias, Pablo. Michel. Yo quería referirme a 3 temas o a 3 puntos esenciales de esta decisión del Consejo y de su tramitación judicial en la Corte de Apelaciones. En primer lugar, esto deja en evidencia un cambio social que estamos viviendo como sociedad. La frontera de qué es público versus qué es privado, no solo en los temas de secreto vinculado a la defensa, sino también en los temas vinculados, por ejemplo, al acceso a los correos electrónicos, al acceso o a la defensa de la vida privada. Hoy día es una frontera que no es la misma de hace 10 años atrás, con o sin ley de acceso a la información. Y es propio de los procesos de maduración democrática que hemos vivido en los últimos años y de los procesos que se han estallado en cuanto a qué bienes públicos deben ser garantizados por el Estado y cuáles pueden ser dejados al arbitrio de los privados o de la vida en particular. Pero en particular en esta decisión lo que me llama más la atención es que el Consejo no recae sobre la causal de secreto, si la información debe ser o no secreta, sino se recae sobre la competencia del Consejo al establecer el Estado Mayor Conjunto, que esta no es un órgano de la Administración del Estado. Si nos vamos a la definición restrictiva del inciso segundo del artículo 1 de la ley de base, donde establece una lista bastante clara, ordenada y precisa de qué son los órganos de la administración del Estado, que es más bien también una clasificación burocrática del Estado, claro, obviamente podríamos decir que el EMCO no es parte de la administración del Estado, pero sin duda todos los órganos del Estado que contribuyen a la toma de una decisión deberían estar sujetos al escrutinio público, ya sea por medio de la ley de acceso a la información o por otros mecanismos legales que sean atingentes según sea el organismo. Pero también quisiera aprovechar de reivindicar un poco el secreto. Muchas veces cuando nos reunimos muchos transparentólogos lo que hacemos es todo criticar el secreto, porque el secreto en realidad va contra el acceso a la información y por tanto nunca es bueno, pero hay que recordar también que el secreto es quien construye nuestra democracia. Sin voto secreto hoy día creo que no podría ningún país decir que vive en una democracia. Por tanto, el secreto también es parte fundamental de la vida en sociedad. Sin embargo, en este caso, ya yéndonos a la causal de secreto de las actas, bueno, en realidad preguntémonos, qué es lo que no hemos debatido, ¿tendrían que seguir manteniéndose secreta o no esa acta? La reforma constitucional del 2005 establece una publicidad básica de las resoluciones o las decisiones del Consejo de Seguridad Nacional. O causal obligatoria que no estaba antes, más bien estaba restringida el secreto a la misma decisión de los integrantes de esta comisión. Pero con el caso de los escoltas también vuelve a reflotar esta causal en quién tiene que estar las manos de la determinación del secreto o no. En el caso de los escoltas, la Corte Suprema, después del recurso de queja, lo que dice es que el test de daño no le corresponde, como decía Pablo, al Consejo, sino basta con la sola declaración del órgano requerido para decir que la información es secreta y no es competente ningún otro test de daño ni ponderación del interés público de conocer la información. Lo que hemos alcanzado a lograr en 7 años de ley de acceso a la información es una actitud bastante regresiva de parte del Poder Judicial en materia de acceso a la información, porque finalmente nadie podría controlar al órgano requerido. Pero también, a pesar de que Chile tiene una cultura, quizás que es, si la comparamos con los anglosajones, mucho más nueva en temas de transparencia, hay que enfrentar los temas de transparencia y de derecho a acceso a la información como cambios institucionales importantes. Chile tiene 7 años de ley de acceso a la información. Vemos que no solo en este caso, vinculado a la defensa, sino en un sinnúmero de casos que ha recogido el Consejo,
la apatía de las Fuerzas Armadas en general de entregar información que incluso no tiene causales estrictas de secreto o reserva establecida en la Ley de Acceso a la Información es bastante grande. Incluso todavía encontramos servicios públicos en donde la apatía de entregar información, el funcionario todavía cree que la información es de ellos. Por tanto, acá también nos falta un trabajo de cómo avanzamos a cambiar una cultura organizacional que se ha construido en el secreto. Cuando tenemos funcionarios que vienen del periodo de dictadura militar, que todavía son quienes gestionan la información, para ellos es mucho más difícil que un funcionario que entró post-2000 incluso, o post-entrar en vigencia de la Ley de Acceso a la Información, es mucho más difícil para ellos entregar información. Hoy día el debate que creo o la preocupación que nos plantea la decisión del Consejo en el caso de las actas del COSENA es que en realidad estamos poniendo una restricción a construir o a transformar un país distinto al que estábamos construyendo. Los periodos de transición democrática tienen que terminar en algún momento y la restitución de la verdad y la entrega de la información es un punto esencial para poder terminar este proceso de transición y comenzar a transformar las instituciones con las que día a día nos relacionamos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Michel. Asun. Hola, buenas tardes. Bueno, yo voy a hablar aquí desde otro lugar, que no es el del derecho, es el lugar de como historiadora, como alguien que ha trabajado en estudios de memoria y derechos humanos, y que de hecho ha estado trabajando en el último tiempo en el rescate, la puesta en valor y la difusión de un archivo, que es un archivo del periodo dictatorial, que es el archivo de la Dirección Jurídica de la Universidad de Chile, donde precisamente nos hemos encontrado y hemos tenido que responder a nivel institucional este tipo de preguntas. Para mí la pregunta de fondo, no digo que sea la más importante, pero la que nosotros enfrentamos desde allí, desde la historia, desde la archivística también, es a quién pertenecen los archivos, finalmente. En este caso estamos hablando de los archivos públicos. Y cuando digo a quién pertenecen, es quién tiene el derecho y la capacidad de usarlos, de verlos, e incluso de destruir y descartar. En la administración pública y parte de la gestión documental no es solamente decidir qué se conserva y qué se pone a disposición, sino también qué se descarta, qué se destruye, qué es importante y qué no lo es. Desde ese punto de vista, es cierto, los archivos tienen instituciones productoras, pero también hay una ciudadanía, en el caso de los archivos públicos, no de los privados, que tendría una propiedad en el sentido que son archivos producidos por el Estado, y la pregunta es dónde está el límite entre ambos, o si puede hablarse también de un continuo entre ambos. Desde la disciplina archivística, a propósito de lo que está planteado en las preguntas que ustedes pusieron acá, muy poco desarrollada en Chile en términos de formación. No existe, por ejemplo, como carrera profesional, y es una de las carencias que tenemos que enfrentar también. Los archivos para ellos pasan por dos periodos: su uso administrativo, es decir, cuando son necesarios para la misma gestión de una organización, y luego un uso histórico, es decir, aquello que se preserva porque se considera importante más allá del uso burocrático que se le dé. Pero uno podría decir que atravesando ese uso administrativo puntual y ese uso histórico que viene más adelante, en algo que debe atravesarlo está su uso ciudadano, es decir, el acceso que las personas deben tener a esos archivos, tanto desde el uso personal, el papel que yo necesito para algo, como los usos colectivos y los usos que tienen que ver también con la historia y la develación de nuestra historia reciente, en el sentido de, por lo tanto, aquí el principio sería que estos archivos son patrimonio de todos nosotros. De allí que nosotros, en el trabajo que se ha hecho en el archivo de la Dirección Jurídica, se dice, bueno, estos archivos ya, estos expedientes terminaron su uso administrativo concreto, son sumarios que se cerraron, que están sancionados, pero son patrimonio no solamente de la Universidad de Chile, sino de Chile, claro, y de la historia del país, siendo la Universidad de Chile una institución pública, principio que uno piensa también podría extenderse a todas las otras reparticiones del Estado, incluyendo al COSENA. Y ahora, con respecto al tema del secreto, por lo tanto, yo creo, en lo personal, y esta es una opinión personal mismo, que aquí el único tema, que para mí es un tema realmente de debate y donde se debe considerar a profundidad el tema del secreto, es en lo que involucra las fuentes vivas, o sea, archivos recientes donde hay personas vivas que pueden ser afectadas por la información, que de esa manera se devele o se entregue. Pero pienso también que por lo tanto, esa restricción debe estar solamente regida por la privacidad y la intimidad en términos personales, no en términos de materias de discusiones públicas que esas personas puedan haber tenido.
¿sí? Para hablar de casos concretos. ¿Qué creo yo que es la única restricción que allí debería existir cuando, por ejemplo, en archivos que son archivos públicos aparecen informaciones? Voy a dar ejemplos muy concretos como historiadora: informes médicos, informes psiquiátricos, informes de acoso sexual, que involucran, por ejemplo, a menores de edad. Estoy dando ejemplos muy concretos. Eso tal vez es una información que uno podría decir, bueno, allí sí deben existir ciertas restricciones a que, por ponerlo caricaturescamente, esto pueda estar en una página en Internet, pensando que son personas que están vivas. Pero en la medida en que esas personas están actuando o generaron archivos, y las actas de discusiones son archivos generados por el Estado sobre problemas públicos que no refieren a su intimidad y a su vida personal, sino a discusiones sobre el país, esos archivos deben estar disponibles en este uso transversal que debe ser el uso ciudadano en la actualidad y el que a futuro podamos tener también. Muchas gracias, Víctor. Bueno, hemos tenido la perspectiva de los abogados, los historiadores, yo me voy a poner el gorro ahora de los periodistas. Como decía Catalina, esto partió con un proyecto que teníamos Catalina, yo y otros periodistas, que nos preguntamos cómo fueron los años 90 de verdad. Porque en esa época no teníamos una prensa muy inquisidora, más bien al revés. Nosotros hablamos siempre del duopolio, la prensa estaba dominada por dos grandes conglomerados, el Mercurio y la Tercera, con una visión bastante parecida. El CIPER no existía, el Clinic no existía, el Mostrador no existía. Y partimos como de esa base, sobre todo pensando que sí, es información histórica, pero es muy actual. Parte de estas crisis que estamos viendo actualmente tienen que ver con que nos estamos cuestionando nuestro propio pasado reciente y cómo se construyó. De ahí también el éxito, entre otras cosas, del libro Mejores o Peores en Historia, que está muy de moda en Chile. En ese sentido, con el gorro del periodista, yo creo aquí se nos ha olvidado un tema. Estamos hablando del COSENA, las Fuerzas Armadas, pero el COSENA no solamente está en las Fuerzas Armadas, están los representantes civiles del poder y algunos democráticamente elegidos. Ante las sospechas que muchos tenemos de cómo se fue construyendo la transición chilena, yo en realidad estoy más interesado en saber qué opinaban de repente Elwin o Frey en esas reuniones, sobre todo en la época en que Pinochet estaba detenido en Londres. Yo creo que es muy interesante ver de cómo operó el poder político, militar, etcétera, ante una disyuntiva como esa. Además, si no me falla la memoria, gran parte de las veces que se convocaba el COSENA en los años 90 no tenía mucho que ver con temas de derechos humanos, eran los pinocheques de Pinochet, el boinazo, que tenía que ver con lo mismo, y nuevamente la propia detención de Pinochet el año 98. Yo creo que en ese sentido probablemente no solo los militares no están interesados en que se sepa eso, sino que también algunos representantes o algunas corrientes ideológicas de la exconcertación. Si vemos lo que está pasando actualmente, obviamente no me parece nada raro que te lo hayan rechazado y que esté en este proceso. Me parece loable que pese a todo el Consejo de Transparencia esté apoyando este esfuerzo. Pero lo que hemos visto en los últimos meses, en este año, que hay un movimiento restrictivo hacia la libertad de expresión y hacia derecho a la información, en el marco de la llamada agenda corta antidelincuencia. Desde el Ejecutivo intentaron meter la famosa ley Mordaza, también en la ley antiterrorista, hay varias, en la nueva ley antiterrorista que se pretende legislar hay varias pequeñas mordazas e intimidaciones a la prensa, que a mí personalmente, digamos, como periodista me preocupa mucho. Y por último, un tema que sí se ha tocado transversalmente, que va más allá ahora de las actas del COSENA, es que como sociedad, y aparentemente aquí también hay cierto acuerdo, nos hemos dado cuenta que las instituciones armadas parecen ser un poder absolutamente paralelo, que funciona con otras reglas, para empezar con otro sistema de pensiones, con otra forma de financiamiento, a través de la ley reservada, y aparentemente con ciertos derechos a secreto o intimidad institucional que nadie más tiene. Aquí alguien decía hace poco, la transición se tiene que acabar en algún momento, sí, pero tal vez una de las claves también pase por ese lado.
Muchas gracias, Víctor. Francisca. Bueno, sigamos con el periodismo. Bueno, les quería contar primero que para nosotros como CIPER el tema de la ley de la transparencia es clave, no solo como ejercicio diario, que nos hemos puesto como objetivo cada vez que hacemos un reportaje, buscar qué documentos se pueden pedir por transparencia, porque efectivamente la ley de transparencia cambió la forma en que trabajan los periodistas de alguna forma. Uno antes tenía que estar buscando fuentes, pidiéndole que te pasaran las cosas por debajo. Ahora uno no tiene derecho y lo puede exigir. Y en ese sentido el Consejo para la Transparencia es clave para poder exigir ese derecho. Pero nuestro trabajo va más allá que el buscar información para nuestro reportaje, sino que también tratamos de hinchar un poco al Consejo con aquellos temas que nos parecen relevantes, porque esta es una ley que todavía es nueva y por lo tanto sus límites todavía son un poco difusos. Entonces hay ciertos temas claves que, aunque sabemos que los documentos van a llegar cuando los reportajes ya estén listos, es importante que haya un pronunciamiento que fije cuál es la línea de lo que es público y no. Por eso este caso me parece precioso, es uno de los que nosotros hubiéramos llevado al Consejo, porque ahora está en manos de la Corte de Apelaciones, pero lo que se diga en este caso va a fijar una línea bien clara respecto a lo que es seguridad nacional. Efectivamente hay una tensión súper fuerte entre el derecho al acceso a la información pública y la seguridad nacional. Como decía Mitchell, la gente que trabaja en transparencia suele ser bien... Todo tiene que ser transparente. Yo estoy de acuerdo en que hay un límite. Ya vemos la seguridad nacional, defensa nacional. Yo entiendo que hay cosas que tienen que permanecer en secreto. Sin embargo, estamos en un escenario en que todo es secreto cuando se trata de defensa, y eso no puede ser. Hemos visto los casos últimamente como el Milinko Gate, todo lo que ha pasado con la ley reservada del cobre. En el fondo, durante muchos años se nos dieron argumentos de por qué esto tenía que ser secreto y se invocaban en el fondo valores como la seguridad nacional y etcétera, y resulta que había una cortina que no nos dejaba ver que lo que había detrás de eso era corrupción. Y por eso para el periodismo esa frontera es clave. No se trata solamente de proteger los intereses de la nación, sino también de entregar ventanas que permitan a la sociedad ver en qué se está gastando la plata, quiénes son los favorecidos. En esta misma época en que sesional Alcocena, hubo grandes casos de corrupción con compras de armamento. Y con este mismo velo de hay que proteger a la nación, etcétera. En ese sentido me parece que el Consejo para la Transparencia en este caso amplía un poco y justificadamente para mí el espectro de lo que es interés público, y también habla de un tema que no se toca tanto en el cotidiano del trabajo de transparencia, que tiene que ver con el tiempo transcurrido desde que sucedieron los hechos que se está pidiendo información. Ese es algo que no está contemplado en la ley y que es clave. No puede ser que los documentos que son reservados sean reservados ad eternum. Efectivamente, la sociedad cambia, las sensibilidades cambian y pasado un tiempo ya no se justifica. El otro tema clave aquí es el tema de la memoria histórica. No es un tema que yo haya visto a menudo en temas de transparencia, y efectivamente es un criterio que tiene que estar sobre la mesa al tomar este tipo de decisiones. Hay solamente un punto que me causa incomodidad respecto a este fallo desde el punto de vista del Consejo, y es que en su día a día el Consejo ha asumido que hay ciertas oportunidades en que ellos no pueden decidir qué es lo que es público y lo que no es público solamente con argumentos. Y ha tomado la costumbre de pedirle en ciertas ocasiones a las partes que le entreguen los documentos y evaluarlos en su mérito, mirándolos. Y a veces ha dicho que efectivamente tiene que ser reservado, y a veces los ha dado a conocer. En este caso da la impresión que el Consejo como que siente que está con una papa caliente y no pide los documentos, sino que pide solamente un resumen de los documentos, un listado de los temas que se tratan. Y a mí me parece que cuando tu contraparte es una organización que está invocando, hay varios de los razonamientos que entrega el Estado Mayor Conjunto, son formalidades que están buscando ocultar información. Me parece que es un poco entregarles demasiada confianza respecto a lo que hay en esas actas para tomar la decisión. Esa es una cosa. Yo entiendo que en temas de defensa nacional quizás debería haber otro organismo capacitado para hacer esto, pero me parece que le estamos entregando demasiada confianza. Y por otro lado, cuando evalúa caso a caso aquellos temas que deben ser públicos, deja fuera, por ejemplo, el caso de Pinochet, por un criterio que no es el de defensa nacional, sino que tiene que ver con
política exterior. Yo de nuevo creo que el tiempo transcurrido y la relevancia y el interés público del tema no justifica que esto se mantenga en reserva. Por lo tanto, eso nos lleva de nuevo a pensar si esta es la mejor forma de evaluar un caso de este tipo o si deberíamos tener ciertos criterios más objetivos, etc. No sé, pero yo creo que ahí hay algo relevante. Hay actas que no estaban. Yo no sé si ustedes se acuerdan. ¿Alguien supo que el 2012 se llamó al Consejo de Seguridad Nacional? Yo no recuerdo haberlo sabido. Por lo tanto... ¿Ah? Sí, yo... ¿Tú te acuerdas? Bueno, pero sí, a primera yo no me acuerdo. Y bueno, pero eventualmente podrían llamarlo y ser una sesión secreta y que no nos enteremos. Por lo tanto, hay ciertos procedimientos del Consejo de Seguridad Nacional mismo que debieran revisarse, incluso la ley, aquello que es público, que no es público, o sea, cómo se define. Basta con que nos pongamos de acuerdo, digamos, esto es secreto, porque también la inercia lleva a que las instituciones declaren todo secreto, siempre es más fácil. Entonces quizás habría que trazar ciertos límites en ese sentido también. Muchas gracias, Francisca. Gladys. Quiero agradecer la invitación, digamos, a discutir este tema y quiero empezar un poco con el marco de dónde se da esta discusión en relación a las actas del COSENA, ¿no? O sea, es decir, qué es lo que se juega en esto, con estos pronunciamientos. Y en realidad creo que estamos en un momento bastante crucial del régimen de transparencia. O sea, nosotros creo que tenemos un camino bastante, digamos, recorrido, bastante satisfactorio. La ley en general es una ley bastante beneficiosa, digamos, uno de los regímenes más progresistas en materia de acceso a la información, creo que eso a no dudarlo. Sin embargo, también es cierto que últimamente, o hace un par de años, se vienen dando una serie de trabas y de frenos precisamente a la profundización del derecho de acceso a la información, empezando por la negación de su rango constitucional, por el propio Tribunal Constitucional. Eso creo que significó un debilitamiento bastante fuerte del derecho, ¿no? Porque en tanto, digamos, se confronte con otro derecho constitucional, siempre va a perder. En segundo lugar, digamos, también los cambios de criterio que ha tenido el Consejo para la Transparencia en relación con las interpretaciones de los límites al derecho de acceso, ¿no? Y todavía, si bien podemos dar lectura positiva a ciertos datos, digamos, a ciertos estudios que hace anualmente el Consejo para la Transparencia en relación a cómo hemos avanzado con el derecho de acceso, es decir, de no tener o de partir de una cultura del secreto, como se ha mencionado aquí, digamos, hoy en día podremos decir que al menos el 30%, digamos, de personas conoce que puede pedir información. Claro, pero todavía estamos en un estándar bastante bajo, el 70% lo desconoce. Entonces, el 80% no conoce que existe ni siquiera la transparencia activa, no conoce el procedimiento, digamos, de cómo ejercer el derecho, y eso es fundamental para la vigencia del derecho. O sea, cuando hablamos de personas que estamos vinculadas o a la información o en lo profesional, es otro, digamos, ustedes le pueden sacar mucho el jugo, pero estamos hablando de un derecho ciudadano importante para lo que es el control, digamos, del poder en general, ¿no? Igualmente, cuando le preguntas a los ciudadanos y menos, digamos, del 40% dice que confía en que la información que le entregan los servicios públicos es fidedigna o es confiable, eso también nos dice de la confianza que tenemos en general en las instituciones. O sea, es decir, luego de ejercer y conseguir que te entreguen la información, solamente el 40% confía en que sea una información, digamos, seria, ¿no?
Es decir, hay una serie de elementos que nos dicen que todavía falta mucho avanzar para que este derecho se encarne verdaderamente, digamos, en la ciudadanía y tenga esos efectos beneficiosos, ¿no? O que esos efectos beneficiosos que los hemos visto en muchos casos se multipliquen y efectivamente nos ayuden a consolidar, digamos, la democracia. Ahora, en relación con propiamente lo que es la causal, digamos, de excepción de seguridad nacional, creo que allí coincido en que esta es una noción que ha sido tradicionalmente aplicada con una gran discrecionalidad. Y es decir, cada vez que se ha invocado dicha causal, todo el mundo ha entendido que debería estar, digamos, acogida a una reserva o si no secreto absoluto. Y más aún, es decir, esta causal de seguridad nacional la asociamos, digamos, con los temas militares. Y entonces cualquier cosa que tenga relación con el ámbito militar, entendemos que afecta a la seguridad nacional y, por consiguiente, debemos guardar reserva o secreto. Y eso creo que es bastante perjudicial, digamos, en el sentido de que genera muchos espacios, como señalaba anteriormente, digamos, Francisca, digamos, de espacios de falta de control y de riesgos de alta corrupción, o sea, de gran corrupción, ¿no? Todos los ejemplos que mencionaste del Milicogate, en fin, que hoy en día están generando, nos están diciendo que aquí, más allá, digamos, de lo importante que es guardar reservas sobre el material bélico, bueno, pues también hay importantes recursos, digamos, que se utilizan no solamente para efectos militares, sino también para la seguridad pública. Y si bien en el ámbito, digamos, de la seguridad pública podemos decir que Carabineros es una de las instituciones con más prestigio, digamos, en el ámbito social, y eso es bien notorio, ¿no? Comparando, digamos, internacionalmente, no podemos decir lo mismo de que Carabineros es una organización que se destaca por la gran eficiencia, la transparencia y, digamos, calidad de la gestión de los ingentes recursos que para seguridad o orden público, digamos, maneja. Y eso creo que hoy en día es importante que podamos hacer también la ligazón de entre la transparencia, lo que es la probidad y la eficiencia en lo que es el cumplimiento de la función pública, sea esta de seguridad pública, de defensa nacional o cualquiera otra que sea, ¿no? Y en relación, digamos, con propiamente la causal de seguridad nacional, bueno, ahí tenemos problemas como para poder dejar de lado, digamos, la noción, porque incluso en el ámbito del derecho internacional es una noción que permite a los estados hacer muchísimas reservas respecto a los compromisos internacionales. Es decir, se les reconoce a los estados como una especie de derecho natural de defenderse, digamos, su integridad, su soberanía, ¿no? Y sus ciudadanos, y por tanto aplican, digamos, una serie de excepciones, ¿no? Solamente, digamos, para finalizar esa noción, pues en el marco del orden interno, pues también es difícil, creo yo, de definirla en sus contornos de una manera general, y creo que siempre vamos a necesitar, o sea, no podemos hacer un listado de todas las circunstancias. Creo que es importante que tengamos un organismo, digamos, que sea el que pondere o el que, en definitiva, pueda ir señalando qué cosas van a estar comprendidas dentro de esta excepción. Muchas gracias, Gladys. El micrófono. Y Felipe. Voy a retomar un poco el último punto de Gladys y también el primer punto que tocó Claudio Fuentes al comienzo de su intervención. Y me excuso porque me doy cuenta que tengo la voz en mal estado. Ojalá me dure.
tuvimos nosotros en el Instituto de Asuntos Públicos un seminario, una serie de sesiones sobre Fuerzas Armadas y Nueva Constitución que hicimos en conjunto con el Departamento de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, con Hugo Fruling y Claudio Fuentes, y ahí tuvimos una discusión donde salieron una cantidad de temas que son atingentes a esta discusión. En parte está el punto sobre la presencia excesiva de la noción de seguridad nacional en la Constitución y de sus conceptos y términos en el texto de la Constitución. Y que, como explicaba Gladys, en ese concepto está muy en el centro la Fuerza Armada, como el referente principal hacia lo que se atrae, todo lo que tiene que ver con esa noción y concepto, y que está enfocado, y de eso es su expresión máxima, el Consejo de Seguridad Nacional. Y el Consejo de Seguridad Nacional, en ese sentido, tiene sentido en el marco de un régimen autoritario. Si uno ve la conformación del Consejo de Seguridad Nacional, que no tiene que ver nada con defensa, si está el Contralor General de la República, si está el presidente de la Corte Suprema, es claramente un órgano ideado para un régimen de control interno. Entonces, en la discusión sobre la Constitución y lo constitucional, lo primero que salta a la vista es la necesidad de clarificar ese concepto de seguridad nacional, o como sugiere Claudio, que salió en la discusión de ese seminario, la eliminación tanto del concepto como del Consejo de Seguridad Nacional por ese entramado que tiene sentido solo en el contexto de un régimen autoritario. Entonces, visto desde la discusión que nos congrega ahora, esa es una discusión en el Consejo que ha estado volcada fundamentalmente a lo interno. Es decir, constitucionalmente el Consejo tiene que reunirse para decidir sobre el nombramiento de autoridades del Estado, que no tiene que ver con autoridades ni de la defensa nacional, ni de nada vinculado con la política exterior. Eso es estrictamente interno. Y todas las normas que tienen que ver, o decisiones, discusiones, con elementos de derechos humanos, con elementos de política interna, son elementos que no tienen que ver ni con lo exterior, ni con la defensa nacional. Entonces, hay una separación que hacer. Todo lo que es interno debe ser parte de lo que es transparente, de lo que es sujeto al derecho al acceso a la información. Y todo lo que es defensa tiene que ser regulado de otra manera, con los órganos competentes que se establezcan para eso. Entonces, creo que aquí se ve con toda claridad la obsolescencia de un órgano que refleja más que ningún otro el pasado autoritario de la Constitución que nos rige y del influjo autoritario en el presente. Se grafica con mayor claridad en el Consejo de Seguridad Nacional que en otra parte. Y hoy se ve eso con toda claridad por este tipo de discusiones, por este tipo de disputas, y por lo que hacía alusión Hugo Fruling, de que ha cambiado no tanto los derechos como el contexto y como la conciencia pública sobre la pertinencia de la aplicación y el ejercicio de esos derechos. Entonces creo que esto también da un marco, un elemento para influir en la discusión que tiene lugar hoy día sobre este tema. Muchas gracias, Felipe. Yo creo que es bien interesante los distintos enfoques, porque hablan de algo que nos preocupaba, era justamente, si uno veía la información en el Mercurio, a la que hacía referencia Catalina hace un rato, parece que había un consenso bastante amplio, rápido y express, digamos, de que esto era muy malo lo que había hecho el Consejo de Transparencia, y que por lo tanto los tribunales lo que tenían que hacer era revertir esta decisión, que es una decisión además de ponerlo en una discusión muy política, es decir, aquí quien
interviene es, el Consejo de Defensa del Estado. El Consejo de Defensa del Estado no siempre aparece en esta discusión, esta vez aparece, es decir, el que parece ser el instrumento jurídico más poderoso que tiene aquí el aparato estatal, aparece haciendo esta defensa, discutiendo la competencia del Consejo y la forma en la que interpretó. Y en ese sentido, creo que cuando uno problematiza el tema y desde distintas miradas, se ve que es menos evidente ese consenso y que hay varias aristas que explorar. Y a mí me gustaría comentar en ese sentido una de ellas. Hoy justamente, y en algo que no fue para nada preparado, sino que una mera conjunción astral, estuvimos desarrollando durante un par de años un proyecto de un estudio comparado sobre acceso a la información en Chile y en México, cómo se estaba dando en la práctica, y justamente hoy día en la mañana lo estuvimos presentando en la Facultad de Derecho. Esto se hizo en el marco del trabajo del Centro de Derechos Humanos de la Facultad. Y ese estudio es interesante en las conclusiones porque analiza dos procesos relativamente similares de institucionalidad fuerte en materia de acceso a la información y los problemas, y habían dos problemas comunes en la discusión que aparecía en México y en Chile. Uno era la valoración positiva de cómo la institucionalidad ha avanzado, pero los dos problemas que surgían, uno, la utilidad de la información, es decir, cuando se logra acceder a información, muchas veces la información que entrega el Estado es información que no es útil, es decir, no es pertinente, no es manejable, a veces incluso en términos de que te lo entregan en programas que es imposible manejarlos adecuadamente para cualquier ciudadano, es decir, programas informáticos o en un lenguaje que es absolutamente inentendible. Y el otro problema común que había en las dos experiencias era precisamente de la cultura del secretismo, lo instalada que está la cultura del secretismo y cómo la exigencia de la autoridad es siempre, justifíqueme por qué usted quiere esta información, es decir, ¿por qué me está pidiendo esto? Y no un enfoque desde un derecho que existe y que es la autoridad la que tiene que tener buenas razones para denegar ese acceso. Y en ese sentido es interesante entonces el caso aquí que nos ha traído Catalina, porque acá queda muy claro cómo efectivamente se ha avanzado en esta exigencia de transparencia, cómo se corren los cercos en esta materia. Pero por otro lado, el problema que plantea cuando ese cerco se empieza a acercar a la seguridad nacional. Y parece que ahí hay un tabú complejo. ¿Por qué? Porque si ustedes miran la discusión que está planteada hoy día ante los tribunales, es por qué acceder a información de seguridad que el propio órgano, es decir, el Consejo ha calificado, y la Constitución además califica que no es de seguridad. Es decir, es casi como la locura que vivimos en este país, como la ley que sanciona las lesiones a carabineros sin que hayan lesiones a carabineros. Es decir, cómo uno logra explicar que puede haber lesiones sin que hayan lesiones, es parecido a esto. Cómo se afecta la seguridad cuando el propio órgano que ha producido esa información ha dicho esto no afecta a la seguridad. Pero basta el mero título para que se enciendan luces anaranjadas, rojas y digamos no, que no se puede acceder a esa información. Entonces, es interesante lo que van a decir los tribunales en este caso, porque los tribunales, como muy bien decía Pablo, además, han sido muy restrictivos en su interpretación, y en esto Chile Transparente también en la visita que hizo el relator le planteaba al relator de libertad de expresión un par de casos, de cómo cada vez que esto lo tienen que definir los tribunales, lo definen restrictivamente. Entonces, aquí se vuelve a echar por tierra este movimiento
elemento de cerco, porque cuando lo que llega a tribunales son los casos complejos, los casos difíciles, y el cerco se nos vuelve a restringir. Y en ese sentido, para abrir ya esta discusión más libre, yo quería plantearles a ustedes en ese sentido dos cuestiones que podríamos debatir. Uno es cómo lo que se resuelva en este caso puede afectar el acceso a la información, cómo puede afectar la institucionalidad sobre acceso a la información y cómo puede afectar la libertad de expresión en Chile, además en un momento complejo donde hay una alta demanda de la ciudadanía en términos de transparencia, pero a la vez una cruzada por volver a restringirla desde el ámbito de quienes detentan el poder, que genera un conflicto complejo. Y por otra parte también, si es que a ustedes les parece que esto, de qué manera se puede traducir en la discusión constitucional. Algo planteaba Felipe y Claudio de, mire, cambiemos seguridad por defensa o eliminemos el Consejo de Seguridad. También cómo desde este caso nos plantea algunos temas sobre el futuro acuerdo institucional, el futuro acuerdo constitucional en este ámbito. También si este va a ser o debiera ser un derecho que lo regulemos en el catálogo. Es decir, aquí hay varias cosas mirando el acuerdo constitucional, pero también mirando en nuestra situación hoy en libertad de expresión, en acceso a la información e institucionalidad. Y en ese sentido la invitación es a ese u otro tema que a ustedes les parezca relevante poder tener alguna opinión, en este caso ya más libremente el que quiera formularla, sí, dentro de unos tiempos relativamente acotados. Así que abrimos ahí la palabra a quien quiera. Oye, yo quería partir por el tema constitucional. Hoy día la visión restrictiva que han tenido los tribunales de justicia en cuanto al acceso a la información ha sido porque los tribunales consideran el derecho a acceso a la información, el principio de transparencia del artículo 8, tal cual aparece en el artículo 8, como base de la institucionalidad y no como un derecho fundamental. Entonces, la colisión o la fricción que se genera entre el órgano administrativo, que es el Consejo para la Transparencia, y los tribunales de justicia es justamente una concepción distinta de este derecho. El Consejo para la Transparencia, efectivamente, en reiteradas ocasiones, ha tomado el derecho de acceso a la información en base al artículo 5 de la Constitución como un derecho fundamental que proviene de las distintas convenciones que consagran este derecho, pero a su vez los tribunales de justicia han considerado que esto es una base de la institucionalidad y por tanto acá hay otros derechos que son más importantes y que deben primar por sobre este principio que es rector en la administración. Y por tanto hoy día, aprovechando que estamos en un proceso constituyente o discusión constitucional, es clave plantear, ¿por qué no?, que el derecho de acceso a la información quede dentro de los catálogos de los derechos que asegura la Constitución a todas las personas en el artículo 19, de tal forma que la colisión que hoy día no existía de derechos porque no estaba protegido como derecho propiamente tal, se pueda dar y mañana nos podamos preguntar, ¿es más importante el derecho a la privacidad de las personas, a la seguridad de la nación, o es más importante el derecho de acceso a la información como habilitante a otros derechos por lo demás? Porque el derecho a acceso a la información, sin embargo, nos cuesta muchas veces catalogarlo como un derecho básico, no, pero sí es un derecho que nos permite participar en la gestión pública, involucrarnos en las decisiones del Estado y ser parte del debate en general. Por tanto, una decisión más restrictiva hoy día quizás no por el recurso de inaplicabilidad de la Corte Suprema, sino quizás llegando a un recurso de queja, que es el mecanismo usual que hoy día están usando los detractores del acceso a la información, podría ser un retroceso en este sentido y deberíamos tratar de aprovechar de instalar este tema como una discusión también constitucional del derecho a acceso a la información para que en el día de mañana este tipo de discusiones no tengamos que estarla teniendo en los tribunales, sino en la sede competente especializada que es el Consejo para la Transparencia.
solo porque hay un silencio, si no me hubiera quedado callado. No, pero quiero decir muy brevemente que también, sin ser experto en derecho para nada, pero me parece que, dado los argumentos que se han planteado, en particular el de que el Consejo y el Estado Mayor Conjunto, entiendo, no son parte de la administración del Estado según ciertas interpretaciones, ciertas bases normativas, si ese es un argumento que finalmente es el que primara en el tribunal, me parecería muy complicado y también un elemento a tener presente en el debate en este momento constitucional. Es decir, si la Universidad de Chile ha sido objeto de una decisión que sujeta a la transparencia y que tiene que dar información como parte de la administración del Estado, es completamente ridículo que el Estado Mayor Conjunto o funcionarios del Estado en el Consejo de la Transparencia no los tuvieran. Entonces, esto tiene implicancias desde el punto de vista de cómo hacia el futuro quedan las Fuerzas Armadas en relación a los poderes del Estado, al poder político en particular, de si orada un ámbito de autonomía y se sustrae de lo que es la administración, o queda resueltamente dentro y por tanto dentro de las facultades y potestades del poder político, sobre todo ejecutivo en este caso. Sí, y en ese punto el argumento ante la Corte ha sido el siguiente: pero el Consejo de Transparencia tiene un ámbito de competencia que no alcanzaría al Consejo de Seguridad, porque el Consejo de Seguridad no estaría dentro de los órganos que la propia ley le dice que puede controlar, y respecto del Estado Mayor Conjunto dice, si bien ahí sí tendría competencia, el Estado Mayor Conjunto es un mero custodio de esta información y por lo tanto no puede decidir ese órgano que es público y que no lo es. Y como no lo podría decidir porque es el custodio y quien sí lo puede decidir está fuera del alcance de su competencia, entonces esto no se puede, no lo puede decidir usted, Consejo de Transparencia. Y ahí es interesante el argumento del Consejo, porque el Consejo dice, mire, aquí lo que prima es la Constitución, y la Constitución establece en el artículo 8º esta norma amplia que abarca a toda la administración del Estado. El Consejo de Seguridad dice, es un órgano asesor del presidente en materias justamente de seguridad, lo integran funcionarios públicos en materias propias de la función pública. Entonces, ¿cómo va a quedar fuera? Y es interesante ahí porque dice entonces, habiendo dos interpretaciones posibles, no se puede preferir aquella que entra en contradicción con la Constitución. Es decir, usted tiene que preferir aquella interpretación que le da sentido a la reforma constitucional en términos de este nuevo estatus del principio de transparencia en nuestro sistema jurídico. Pero ahí en el debate ante la Corte de Apelaciones es interesante cómo se recurre absolutamente a todos los argumentos que busquen sacar de la discusión a los temas de seguridad, y después dice, bueno, y si esto no es así y se puede acceder a la información, es información propia de la seguridad del Estado y por lo tanto usted no se puede meter ahí. Sí, yo quiero destacar 3 puntos a propósito de las sugerentes preguntas que haces, Claudio. Mira, el primero es el problema de la fragmentación del régimen de control. O sea, lo que tenemos es un Consejo para la Transparencia, pero que no controla todos los órganos del Estado por distintas razones, digamos, por razones de la técnica legislativa. Hay argumentos que dicen que como no tiene rango constitucional, es un tema jurídico que podemos abordar en otro momento, pero el resultado es que la institucionalidad de control tiene una severa fragmentación, y esta fragmentación se ha ido profundizando con las últimas leyes. Fíjate que la ley de partidos políticos lo que hace es que algunas materias de transparencia de partidos políticos van a competencia del CERVEL y otras materias van a competencia del Consejo para la Transparencia. Entonces sigues profundizando la fragmentación. Esta semana se promulga una ley sobre una cosa nada que ver,
el coordinador independiente en el sistema de transmisión eléctrica, y el Consejo no tiene competencia para conocer ciertas materias de transparencia de ese órgano nuevo. Entonces lo que tiene es nuevamente fragmentación, problemas al momento de fiscalizar estas materias. Entonces ahí hay un tema de diseño institucional y con roces constitucionales relevantes. El segundo, el tema del reconocimiento constitucional. Claro, uno lo puede enfrascar en el proceso constituyente, pero no hay que olvidar cosas que están pasando, pero que se entrampan y quedan rápidamente olvidadas. O sea, hay un proyecto de ley que hace esto, que pasó por 2 trámites constitucionales y ahora está entrampado porque no hay una comisión mixta que se haya formado para resolver el impasse entre las cámaras. Entonces, o sea, ya esto podría salir pasado mañana si hubiese voluntad política. Y en tercer lugar, y ahora sí, volviendo al tema de las Fuerzas Armadas, yo he escrito en varios temas de Fuerzas Armadas y mi impresión es que más allá de los avances sustantivos que hubo con la reforma constitucional del 2005, que trataba de desmantelar el poder de seguridad, así le puso Pinochet a eso, el poder de seguridad de las Fuerzas Armadas sobre el poder civil democráticamente electo. O sea, ¿cuáles son los espacios de autonomía de las Fuerzas Armadas? Financiamiento, ley reservada del cobre. Transparencia, bueno, tenemos todas estas reglas especiales, en fin, y una serie de leyes secretas además que lo... Justicia militar, condenado Chile en 2 oportunidades por esta materia. Y el sistema de pensiones, digamos, con un sistema de reparto bastante favorable. Entonces, de hecho, en uno de mis artículos lo que digo es, está bien, digamos, la reforma del 2005 hizo un gran esfuerzo en restaurar ciertas condiciones mínimas de operación de una democracia decente, pero los grados de autonomía de esto frente al poder democráticamente electo son enormes. Entonces, el problema del control es precisamente eso. Fíjate, y solo para volver al tema de la transparencia, hoy, por una decisión del Consejo para la Transparencia, se dio acceso a la ley reservada del cobre, pero por ejemplo hay una serie de leyes reservadas o secretas que todavía permanecen en custodia, y ahí hay materias, por ejemplo, la que creó la CNI. Entonces, uno debe pensar que aquí también hay una cuestión de cuánto la autoridad política está comprometida, digamos, con este proceso. ¿Por qué? Porque en su momento el diputado Burgos ingresó un proyecto de ley que pasó el primer trámite constitucional, que ordenaba desclasificar todas las leyes secretas, y eso quedó en el olvido, digamos. Y después tenemos hoy aprobado en primer trámite constitucional una ley que obliga a la publicación de la ley reservada del cobre, y es mucho más modesta y claro, está aprobada, pero el problema es mirar este cuadro completo, no solo los avances precisos, que también tenemos que discutirlo, pero fijarnos en que hay un sistema fragmentado de control en materia de transparencia, que el reconocimiento constitucional podría ser en 2 meses más, si hubiese voluntad política, que el problema de las Fuerzas Armadas es de autonomía frente al poder democráticamente electo en muchos ámbitos, y que hay temas de transparencia duro que no han sido abordados desde el punto de vista de la regulación jurídica de las leyes. Ya. Sí, no, yo quería referirme a 2 aspectos. Por un lado, tomando lo que Víctor planteaba, creo que acá hay una dimensión, y como politólogo además, para resarcir la disciplina, acá hay un tema que hay un trasfondo político de esta discusión, que yo creo que es fundamental. O sea, no es casualidad que cuando Catalina y todos los que han intentado colocar estos temas de la revisión de la transición, que es lo que Víctor planteaba, los actores se movilizan, llamémoslo, en defensa de su legado. Y por lo tanto hay una batalla política en relación al derecho de información. ¿Por qué? Porque lo que está en juego, a mi juicio, es el revisionismo histórico. Es cómo tú ves de nuevo la historia, en este caso de la transición, de los enclaves, de los poderes fácticos, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, el debate adquiere una dimensión política muy relevante, y el resultado
está muy asociado, esto que planteaba Pablo recién, el resultado está asociado a precisamente las disputas políticas y la forma en que yo voy a quedar frente a la historia, porque lo que se estaba tratando de desclasificar era el cómo los actores se movieron durante la transición, con temas que no tienen nada que ver con la demanda de Bolivia por acceso al mar, sino que tenía que ver con los pinocheques o con los derechos humanos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, a mi juicio, efectivamente, acá hay una batalla política y que se traduce, y si la lectura, o sea, mi lectura maquiavélica de lo que tú estás planteando es que la fragmentación es buscada precisamente para inhibir opciones de apertura, y por eso tenemos sistemas de acceso a información que son complejos, que no funcionan, que no acumulan información, sino que la fragmentan de modo de dificultar este proceso de transparencia. Dado ese contexto, yo creo que y ahí voy a la segunda aspecto, que es lo que tú nos sugerías respecto del debate constitucional. Yo creo que hay temas institucionales, de derecho y también de conceptos que es necesario y que van a estar en la discusión. Uno, el concepto ya lo dijimos acá, seguridad nacional. El segundo concepto es el orden institucional, que también está en la Constitución, que hay instituciones encargadas de proteger lo que es el orden institucional, pero de pronto podríamos ver un caso donde, estoy imaginando una hipótesis, un escenario que no existe, en donde algún tipo de información, de acuerdo a alguna institución, pueda afectar el orden de la institucionalidad. Y que la reacción sea, y no está definido, qué es el orden institucional, cuándo se ve afectado el orden, etcétera, etcétera. Obviamente yo creo que se requiere una redefinición de ese concepto también, seguridad nacional, orden institucional, que están en la Constitución. Desde el punto de vista de la institucionalidad, el Consejo de Seguridad Nacional, y desde el punto de vista, unos aspectos asociados más a las Fuerzas Armadas, etcétera, ya el hecho de que exista un capítulo particular para las Fuerzas Armadas equivalente al Banco Central, a la Contraloría, al Tribunal Constitucional, ya es raro, a mi juicio. Ya es poco, llamémoslo, honorable en términos de lo que es una tradición democrática, que de hecho no existía antes del 73. Y finalmente, lo que tenía que ver con lo que acá se planteó también respecto de los derechos de información, cómo queda cautelado o no en la Constitución. Yo creo que va a ser muy relevante el debate. Ahora, yo creo que, para finalizar, si pensáramos en la idea de una instancia de desclasificación, es decir, de una norma de desclasificación, no sé si tiene que estar en la Constitución o no, pero si existe ese concepto de que, y ahí yo creo que si existiese, se plantea una serie de interrogantes en la línea de lo que planteaba Sun. Primero, definir qué es lo que se puede proteger bajo secreto o no, o sea, ¿cómo se define eso? ¿Quién lo define? Segundo, o sea, ¿qué es lo que es la materia de reserva? Segundo, ¿durante cuánto tiempo se protege? ¿Fuentes vivas o no? ¿Bajo qué condiciones? ¿Quién lo va a custodiar? ¿Dónde se custodia? Que yo creo que es muy importante. O sea, yo trabajaba, por lo menos en mi tiempo de historiador, en el Archivo Nacional, y los ratones paseaban por ahí, se destruían los archivos, era terrible. No sé si eso cambió, yo creo que no. Claro, aquí uno de los principales problemas uno de los problemas que hay en los archivos es no en la mano del hombre y de la mujer, sino que en la mano de los ratones. ¿Quién decide liberarlo? ¿Qué se desclasifica? Todas esas preguntas que tienen que ver con el proceso de desclasificación, que a mi juicio es vital. Es vital porque te plantea un debate sobre la sociedad que vivimos y cómo nos replanteamos nuestra propia historia en nuestra propia sociedad. No es solo el derecho individual, que yo estoy reclamando un derecho porque fui vulnerado y que pido acceso a información, sino que también como sociedad podemos revisar
la propia historia y verla de otra manera. Y yo creo que ese es un derecho fundamental que debe cautelarse. Sí, en esta línea sí, te iba a preguntar justamente eso, porque es interesante el tema desde la perspectiva tuya, porque además, si mal no tengo entendido, la legislación, por ejemplo, que rige al Archivo Nacional es de 1929 más o menos, y algunas pocas normas. Entonces, ¿cómo ves justamente este tema desde esa perspectiva? Chile fue un país que durante el siglo XIX, la Constitución de la República, y hasta comienzo del siglo XX, tuvo una conciencia de archivo bien fuerte. Ahora, ¿qué definimos nosotros como una conciencia de archivo? Que todo documento público del pasado o del presente tiene un valor no solamente para aquellos que los producen, sino para esa historia que continúa. O sea, yo quiero aquí enfatizar, cuando hablamos de documento histórico, no estamos hablando solamente de, los documentos coloniales y que interesante es saber cómo era el sistema de casta en el siglo XVIII, que es algo interesante, pero no lo niego, pero también estamos hablando de la historia reciente, por supuesto, y la historia que está abierta y está en construcción. Por lo tanto, las políticas de archivo no tienen que solamente con ver cómo se van a preservar los documentos para los historiadores, sino para la ciudadanía y para el uso que todos nosotros hagamos como ciudadanos de ellos. Chile ha perdido en ese sentido políticas de archivo importantes, que yo creo que actualmente hay todo un debate y una reconstrucción. Emma de Ramón, directora del Archivo Nacional, se aprobó recién en Contraloría que van a crearse los archivos regionales por intendencia, tienen que estar constituidos en un plazo de 5 años. La formación archivística, por lo tanto, es urgente en este país. Chile no tiene formación profesional archivero, y el archivero no es solamente alguien que guarda papeles, es que define los criterios. ¿Qué se guarda? ¿Cómo se guarda? ¿Qué se descarta? ¿Qué se destruye? Por lo tanto, el poder que esas personas tienen es enorme. Porque estamos hablando no de la información de hace 2 siglos, estamos hablando de la información de hace 5 años, 10 años. Se supone que por ley toda la administración pública tiene la obligación cada 5 años de enviar al archivo siglo XX, el que funciona ahí en Quinta Normal, toda la información, algo que rara vez ocurre. O sea, ocurre, pero de perspectiva muy parcial. Claro. Ahora, uno podría decir que eso es por falta de tiempo, porque la gente que está en la burocracia tiene otras cosas que hacer, pero también por lo que estaban haciendo ustedes. El acceso a la información es uno de los puntos básicos de las democracias reales, no solamente las democracias formales para todos nosotros, y por lo tanto el acceso a la información es muy peligroso, y hay muchos documentos que conviene destruir o restringir el acceso, que son lo que estamos viendo acá en este debate que ocurre con el caso, digamos, que Catalina está tratando, es eso, o sea, restringir un acceso, porque ese acceso puede ser problemático, y sabemos que lo de la seguridad nacional o la defensa del país no es más que un pretexto, o sea, es un pretexto para no mostrar aquello que puede, como decía Claudio, transformar la imagen que se tiene de procesos recientes. Por lo tanto, yo creo que sí, yo creo que junto con la creación de un Consejo de Transparencia en un proceso que tiene que ir, tenemos que fortalecer también, por un lado, lo que ya se habló acá, las atribuciones de ese Consejo, hasta dónde puede llegar y qué tan amplio puede ser, pero también nuestras políticas de archivo. Nuestras políticas de archivo acerca de qué es lo que debe conservarse y cómo y cuándo. Y en ese sentido tenemos una característica nacional que es bien interesante, que tiene su lado negativo y positivo. Chile es un país legalista y papelista, ¿cierto? Todo es con papeles, claro, y todo es con memo. Entonces, hace un año atrás, en precisamente un debate que hubo sobre archivos y memoria, a veces se dice que hay pocos documentos o que no hay archivos sobre lo que fue la dictadura cívico-militar. Bueno, sí, los archivos existen y existe mucha documentación al respecto. El problema es dónde está y el problema es el acceso. El problema es dónde quedó en el Estado. Y a veces no se accede a ella porque hay gente que se preocupa de que no se acceda a ella, y a veces no se accede a ella simplemente porque nadie sabe dónde está y porque está por allí tirada en un sótano y la tenemos que encontrar. Entonces, las políticas de archivo en ese sentido, de ordenar y recuperar lo que existe y de qué hacemos para aquí en adelante, son esenciales para la creación de una democracia real y sustantiva. ¿No? Y ahí tenemos una tarea pendiente, yo creo que como universidades y como país. Sí, es interesante esto lo del país legalista. Acá incluso la corrupción es legalista. Claro, acá sí. No es el sobre de billetes, claro, sino que es con boleta, digamos. O sea, con boleta, con sí.
Francesca, por favor, el micrófono. No, quería agregar algo respecto a lo que dice Asun, que lo que tú mencionas respecto a la colusión entre el derecho al acceso a la información pública y los archivos es bien dramático, porque claro, te dicen, sí, usted tiene acceso, y algo que tiene más de 5 años, en el fondo te dicen, pero vaya a buscarlo en el archivo, y en el archivo hay mucha información que no está indexada. Entonces, por lo tanto, es un derecho que te entregan y que tú no puedes ejercer. Pero es aún más dramático cuando se trata de documentos de las Fuerzas Armadas, porque ellos tienen una ley especial que les permite destruir sus documentos, que es lo que mencionaba Pablo, después de 2 años, creo. Entonces tú pides y te dicen, no tenemos registro de ese documento. Y supuestamente ahí ellos tienen que dejar un acta de incineración, que es el registro de que ese documento existió. Pero las actas de incineración suelen no existir. Y ese es un problema bien dramático con el que se han encontrado los jueces de derechos humanos en sus investigaciones. Y resulta que de repente aparece un documento que lleva 10, 15 años perdido, porque claro, como no hay índices, no hay actas de incineración, tú no sabes si el documento existe o no. Y yo creo que esa es una negligencia grave para el ejercicio del derecho al acceso a la información pública. Sí, solamente, digamos, añadir en la misma línea, creo que una de las debilidades precisamente del sistema de transparencia es la disponibilidad, digamos, de la información, ¿no? O sea que, y tiene que ver con que la falta de regulación, no tenemos directrices concretas de cómo determinar qué cosa es lo que se archiva, cómo se conserva, cómo se dispone, ¿no? Y es más, tampoco, digamos, por ejemplo, una de las causales o una de las justificaciones que los órganos administrativos invocan, por lo general, para neutralizar el acceso, es decir, esa información no existe. Cuando no existe, el Consejo ya no tiene nada más que hacer, o sea, ¿no? Y de hecho yo quería traer, digamos, a colación, por ejemplo, este caso de los pilotos, me parece, que bombardearon La Moneda, ¿no? En el que primeramente la justificación era que esa información estaba en tribunales y por tanto estaba, digamos, bajo secreto del sumario, ¿no? Confrontados los ministros en visita o los magistrados que tenían las causas, a ellos no se les había remitido absolutamente ninguna información sobre el listado de los pilotos. Entonces el Consejo los requiere y luego el comandante jefe, digamos, de la FACH señala en última instancia que, vuelta a revisar, esos archivos no existen. Entonces no puede entregar la información. Entonces, como dice primero que se los entregó a los tribunales y luego ahora dice que no existen. Entonces, yo creo que vamos a estar debemos estar muy atentos al resultado, digamos, de ese sumario. El Consejo ha determinado que aquí ha incurrido, digamos, en una falta grave contra el acceso a la información por parte del comandante y jefe de la Fuerza, digamos, Aérea, ¿no? El de la FACH, y veremos qué resulta, a ver, porque la Contraloría también tiene sus cosas con respecto, digamos, a los sumarios. En no todos los casos que el Consejo ha encontrado responsabilidad, pues ha coincidido, y yo creo que no está interpretando, digamos, de la manera como el legislador estableció el régimen de responsabilidad en la Ley de Transparencia, la Contraloría, ¿no? Y solamente, digamos, una cosa, que estoy de acuerdo con que ahora que estamos en un proceso constituyente, digamos, que el acuerdo pueda también recoger no solamente explícitamente el derecho, ¿no?, de acceso a la información, sino que también se eleve a rango constitucional el Consejo para la Transparencia, ¿no? Esta fragmentación, digamos, del régimen de transparencia creo que es muy permisiva, pero es un poco, digamos, la muestra en general de la debilidad institucional que vamos construyendo, en general, en el régimen de control del poder público. Es decir, nosotros, una de las, digamos, demandas permanentes, digamos, de todos los especialistas es que exista una jurisdicción contenciosa administrativa, y nosotros tenemos ahora decenas, digamos, de tribunales administrativos con procedimientos distintos, con competencias totalmente distintas. Algunos le llaman, estos son tribunales boutique,
porque son para ciertas materias que son importantes de los agentes económicos o del propio Estado, o sea, en el caso de los tribunales tributarios o en el caso, de, digamos, del Tribunal de la Contratación, pero acotados con una lógica, digamos, muy particular, y se debilita el control. Y así no es eficaz y en última instancia se penaliza, digamos, al ciudadano común y corriente que se enfrenta con esta estructura, ¿no? Y le cuesta mucho, digamos, a ejercer sus derechos, ¿no? Creo que debemos pasar un poco de sencillamente de tener una institucionalidad que luego podemos mostrar internacionalmente como cumplimiento de compromisos internacionales, de convenciones internacionales, a que sea una institucionalidad, digamos, que funcione y que esté diseñada acorde con los objetivos que pretendemos, que, digamos, a los que deben responder, ¿no? Nada. Sí, más bien en relación con tu segunda pregunta, ¿no? En el debate público respecto de la nueva Constitución, yo creo que han habido ejes que son en algún sentido más aparentes que reales, ¿no? El primer eje es la Constitución no es legítima porque fue generada bajo el régimen de Pinochet. El segundo eje es tratemos de guardarnos de una Constitución lírica y al contrario avancemos hacia una Constitución mínima, ¿no? El tercer eje es no avancemos hacia un reconocimiento de derechos económicos y sociales que nos van a dejar sin derechos y además con las arcas vacías. Y así por delante han habido una serie de ejes de discusión o de temores. Pero cuando uno entra a analizar pequeños capítulos de la Constitución, ¿no? Como la cosa de Fuerzas Armadas o el reconocimiento al derecho de acceso a la información, se da cuenta que emprender hoy día la tarea de hacer Constitución traería un resultado diametralmente opuesto o muy distinto al del 2005 y que tiene poco que ver con los temores que se alientan a través del debate periodístico y mucho más que ver con el hecho de que las sensibilidades, la concepción respecto de los derechos humanos ha ido cambiando en la conciencia del país, ¿no? Y es este examen yo creo que el que tiene un efecto concientizador más importante. Yo quisiera añadir la arista de los medios de comunicación y el periodismo, aprovechando por supuesto la presencia de Francisca, de que estuvo Víctor. Todas las intervenciones delinearon más o menos una resistencia institucional a la transparencia por la fragmentación, por las dificultades que presenta el sistema político, pero creo que todo esto da cuenta finalmente de una resistencia cultural a este cambio de paradigma que se hace cuando se profundizan los procesos de democratización y que estamos en eso, en este trabajo que es arduo. Y esta resistencia efectivamente no solo es institucional, también como mencionaba Gladys, la gente tampoco acude masivamente a los órganos que dispensan el derecho de acceso y esa falta de iniciativa quizás de parte de la ciudadanía que todavía no comprende o todavía no está totalmente informada de esta capacidad que tiene, creo que también está muy mediada por los medios de comunicación que tenemos y por el trabajo periodístico que hoy día está muy limitado. Hoy día los medios de comunicación, el periodismo de investigación es muy débil en Chile. La búsqueda de información en documentos históricos, la búsqueda de información es muy debilitada y los periodistas la verdad es que hacen un trabajo poco reflexivo muchas veces, periodismo interpretativo, investigaciones arduas, de largo aliento, son difíciles de hacer en un marco de medios donde lo que prima es la lectoría. Entonces, creo que justamente este trabajo de presionar al Estado para que se mueva hacia este cambio de paradigma va a estar dado también por superar este sentido casi utópico del que el periodismo interpela al poder.
y que los periodistas efectivamente cumplen ese rol y reivindicando la profesión de reivindicar, de interpelar al poder y hacer que el Estado asuma estas responsabilidades de acceso a la información para las personas. Creo que ese es el rol que le toca a esta disciplina en este proceso y que es lo que se tiene que seguir trabajando más adelante, no sé si en un cambio constitucional, cómo vamos a definir los medios de comunicación y el rol que tienen, pero reivindicarlo y reposicionarlo como el poder que tiene de transformar este tipo de cosas creo que es importante. Yo creo que avanzando a lo que fue la parte final de esta convocatoria, yo creo que para mí por lo menos hay dos principios que son básicos, que es precisamente, lo mencionó Claudio, Hugo, tú también, lo mencionó Gladys, Francisca, hay una cultura burocrática instalada y una cultura societal instalada que debe cambiar y que tiene un cambio paulatino. Y tú hiciste la pregunta, ¿qué importancia tienen casos como este, como el que se vio involucrada Catalina? Bueno, ir marcando una diferencia al respecto. La información generada por el Estado es una información que no pertenece ni a los funcionarios que la generaron, no pertenece a consejos determinados y tampoco pertenece a gobiernos determinados, pertenece a todos nosotros, al conjunto de los ciudadanos. Ese debe ser un principio básico. Y con respecto a lo que decía Claudio también, cuáles deben ser las restricciones y los límites, esas discusiones ya existen y esos principios internacionalmente, desde la gestión documental, desde de la archivística como disciplina, también están. O sea, ¿cuánto tiempo necesitan cada servicio público en específico retener ciertos documentos porque lo están usando? Y cuándo ya pueden hacerlos pasar a un archivo. ¿Cuáles son los límites también de la información reservada? En general se usa como principio, y esto funciona también, por ejemplo, para los testimonios orales, en Fondesit está muy claro, cuando alguien hace investigación, que la única información que de verdad debe quedar en completa reserva es la información estrictamente personal. Claro. Toda información que sea del Estado y que sea, por ejemplo, de discusiones públicas sobre temas públicos, debe estar disponible para el conjunto de los ciudadanos. O sea, mientras no sea una información que ponga en riesgo la vida o interfiera en la intimidad individual de las personas en específico. Todo el resto de la información debe estar disponible. Ahora, los plazos de desclasificación, yo creo que también, y eso es algo que son normas que existen, deben ser variables. Hay cierta información que puede ser como desclasificada inmediatamente al cierre de ciertos procesos, o sea, ya estando cierta sanción ya dictada puede ser pública, otra que necesita un poco más de tiempo porque involucra información personal, y yo creo que el tema de seguridad nacional o de defensa, claro, yo entiendo, no es un tema en el que yo me maneje a profundidad, que hay ciertos datos estratégicos, no sé, voy a decir tonteras ahora, perdón, dónde están las bases militares que tenemos para no sé qué, atacar a nuestros supuestos enemigos, a los ejércitos que vienen avanzando en contra de nosotros. Claro que supongo que deberán ser reservadas, supongo yo, pero también por cierto plazo de tiempo, claro, cierto tiempo, plazo específico. Lo que yo creo que ocurre en Chile es que bajo ese paraguas lo que se hace es ocultar información que con eso no tiene nada que ver, pero que puede afectar, no solamente la visión que tenemos del pasado, sino los juicios que hacemos acerca del presente. Claro. Eso. Bien, estamos en la hora. Yo quiero agradecerles muy sinceramente por su participación en este primer conversatorio. Esperamos que hayan varios más, particularmente sobre los temas constitucionales. Nuestra idea es abrir un espacio permanente en el año de plantear estos temas relevantes para la sociedad. Hay una invitación que les queremos dejar abierta, en el sentido de si ustedes ven alguna forma en la que como universidad, como rectoría y como cátedra nosotros podemos aportar en el ámbito en el que están ustedes trabajando, estamos muy abiertos a recibir esas ideas, conversarlas.
creemos que acá hay un espacio interesante al interior de la universidad, hay académicos que pueden aportar en distintos ámbitos y por lo tanto estamos muy abiertos a cualquier sugerencia en ese sentido, y en la medida que podamos avanzar en eso le vendría muy bien a nuestra casa de estudio. Así que muchas gracias por la presencia, muchas gracias a todos los que nos siguieron hoy por streaming, así que con eso damos por cerrado este primer conversatorio. Gracias.